Mi tía usó mi fondo universitario para instalar una piscina en su casa porque me negué a cuidar a sus hijos gratis, pero cuando la demando tendrá que vender la piscina y la casa que viene con ella. Me gradué de la escuela secundaria con calificaciones decentes y tenía todo mi futuro trazado. Mi abuelo murió cuando tenía 12 años, pero antes de eso, él creó un fondo universitario para mí. No era una fortuna, pero rondaba los $85.000, suficiente para cubrir la mayor parte de una carrera de 4 años en una universidad estatal. Mi tía había sido la fiduciaria desde que él falleció. Es la hermana mayor de mi mamá y siempre actuó como si me estuviera haciendo un enorme favor al administrarlo. El verano después de la graduación, me llamó para preguntarme si podía cuidar a sus 3 hijos mientras ella trabajaba en algunos proyectos en la casa. Sus hijos tenían 4, 7 y 9 en ese momento. Pensé, claro, ¿por qué no? No tenía demasiado que hacer y podía ocuparme de vez en cuando de ellos. Ayudaría aquí y allá antes de irme a la universidad en otoño. Excepto que aquí y allá se convirtió en 4 a 5 días a la semana, de 8 a 10 horas al día. Básicamente, era un niñero de tiempo completo. Los niños estaban bien, ese no es el problema. Pero estaba pasando todo mi verano dentro de su casa mientras mis amigos hacían viajes por carretera y trabajaban en empleos reales que les pagaban. No tenía ahorros para gastos universitarios más allá de la matrícula. Sin dinero para gastos, sin fondo de emergencia, nada. Después de unas 3 semanas de esto, lo mencioné de forma casual. Comenté que la mayoría de los cuidadores en nuestra área cobran alrededor de $15 la hora y que quizá podríamos arreglar algo. No exigía el monto completo, pero sí algún tipo de paga para obtener algo de eso. Ella no lo veía así, porque, como éramos familiares, debía hacer esto de forma gratuita. Luego me recordó todo lo que había hecho por mí a lo largo de los años, administrar mi fondo universitario y estar ahí después de que mi abuelo murió. Pero administrar el fondo no lleva trabajo, es solo dinero que está allí. Y lo de estar después del fallecimiento de mi abuelo, no es que ella hiciera nada especial, simplemente estuvo, existiendo, en el mismo plano existencial que yo. Me estaba frustrando. Me perdí un programa de verano que podría haber quedado bien en solicitudes para pasantías. Mis amigos dejaron de invitarme a lugares porque nunca estaba disponible y se cansaban de mis mensajes de no puedo, tengo que cuidar a mis primos. Además, tampoco tenía mucho dinero para hacer cosas de todas formas. Estaba exhausto de perseguir a 3 niños todo el día y no tenía nada que mostrar por ello. Para cuando llegamos a la mitad del verano, había terminado. La senté y le dije que no podía seguir haciéndolo, necesitaba encontrar un trabajo pago. Le expliqué que necesitaba trabajar y ahorrar dinero antes de que comenzara la universidad. El fondo pagaría la educación, pero aún habría cosas de las que encargarme. Eso solo cubría la matrícula y otros gastos, pero aún tenía que pagar ropa o cualquier otra cosa que necesitara fuera de la universidad. No lo tomó demasiado bien. De hecho, perdió la cabeza porque se sentía con derecho a mi trabajo esclavo y yo era el egoísta que se lo estaba quitando. Empezó a decir que yo era un mocoso desagradecido y con derecho, que solo me importaba el dinero y que no apreciaba la familia que tenía, que era un desagradecido, que en eso me había convertido probablemente por culpa de mis padres. Sí, mis padres también fueron atacados en esta conversación, aunque no estaban presentes. Yo le respondí que me habían usado como mano de obra gratuita durante semanas y que no había recibido ni un gracias, pero según su lógica, yo era el desagradecido. Mi tía está casada, pero no lo mencioné porque un cactus seco tiene más vida que él, ahora verás por qué. Su esposo solo se sentó en el sofá, no dijo una palabra, no me defendió, no la defendió a ella, solo se sentó ahí como un bulto, como un cactus seco que se aferra a la poca vida que le queda. Dejé de hacer el trabajo, como le informé y eso fue todo. 5 días después, mi mamá me llamó. Mi tía se había retirado como fiduciaria y vació el fondo universitario. Aparentemente, había alguna cláusula escondida en la documentación desde cuando mi abuelo lo estableció, que permitía al fiduciario revocar fondos si el beneficiario mostraba falta de idoneidad moral. Era una cláusula que el abuelo agregó en caso de que, en lugar de ir a la universidad, quiera usarlo para consumir drogas. No era para que esta mujer lo usara como arma de venganza porque se quedó sin dinero gratis. Ella afirmó que mi avaricia y falta de respeto hacia la familia calificaban como falta de idoneidad moral. Estaba más allá de enojado con esta mujer con la que tengo la desgracia de compartir familia. Mi abuelo creó este fondo específicamente para mí, y ella simplemente lo tomó porque no quise ser su niñero gratuito más. No solo no me pagó por semanas de trabajo de varias horas, sino que ahora me estaba robando descaradamente. Mi mamá estaba furiosa con su hermana, pero mi tía no cedía. Dijo que yo era todo lo que mi abuelo no quería que fuera y entonces estaba haciendo cumplir su deseo. Mi mamá trató de razonar con ella, diciéndole que devolvía el dinero o íbamos a demandarla, sea su hermana o no. De hecho, todavía tenía tiempo de seguir siendo su hermana si hacía lo que correspondía. Por mi parte, estaba tan enojado que no iba a darle una oportunidad de redimirse, ya era bastante malo lo que había estado haciendo. Y esto, no tengo palabras para describirlo.
Lamentablemente, ya no había tiempo para esperar al derecho y necesitaba hacer algo de mi vida. Tal vez una demanda tomaría 2 años, con suerte menos, y necesitaba hacer algo ahora. Por eso me inscribí en un colegio comunitario. Tomé un trabajo para pagar las clases y los gastos de vida. Mi universidad soñada quedó fuera de la mesa. Todo por lo que trabajé en la secundaria se fue porque mi tía decidió castigarme por restablecer un límite. Mis padres podrían ayudarme con la demanda o con la matrícula, pero no con las dos cosas. Podríamos haber dejado todo atrás, simplemente dar por perdido el dinero. Pero mis padres y yo pensábamos que ella necesitaba una lección. No había becas a las que acceder y un préstamo estudiantil estaba fuera de discusión con las tasas a las que accedería. El año siguiente fue brutal. Trabajaba de 30 a 35 horas a la semana mientras cursaba una carga completa. Apenas dormía. Vivía de cualquier comida barata que pudiera encontrar para no perder tiempo cocinando. Mis únicas comidas buenas era cuando llegaba a casa por la noche y comía las sobras de la cena. Pero mantuve mi GPA por encima de 3.8 porque sabía que lo necesitaría para transferirme eventualmente. Habíamos comenzado la demanda y el proceso estaba en marcha. Mi tía podría haber negociado, pero claro que quería hacer las cosas más difíciles para mí. No tuvimos contacto con mi tía durante ese tiempo. No íbamos a las fiestas familiares si sabíamos que ella estaría allí. Aunque tampoco era invitada a muchas, a decir verdad. A la familia no le gustó para nada lo que hizo. Ella no estaba contenta con nosotros tampoco, pero mi mamá descubría algunas cosas de ella ocasionalmente. Así fue como me enteré de que mi tía había usado alrededor de $60.000 de mi fondo universitario para renovar su casa. Cocina nueva, baños nuevos y una piscina en el patio trasero. Una maldita piscina, robó mi fondo de educación para poner una piscina. Los $25.000 restantes aparentemente fueron a fondos universitarios para sus propios hijos. Estaba tan enojado que no veía con claridad durante días después de enterarme de eso, pero canalicé eso en trabajar más duro. Aunque ganar la demanda fue lo que más me ayudó a superar eso. Tardó como unos 13 o 14 meses, pero finalmente el juez ordenó a mi tía devolver hasta el último centavo, más intereses, más el costo de oportunidad de no haber logrado ir a la universidad en tiempo y forma. En total eran unos $120.000. Eso también incluía los gastos de abogados de mis padres. La relación con mi tía quedó destruida completamente, pero eso era solo un bonus de nuestra victoria. Avancemos al final del segundo año en la universidad comunitaria. Eso fue lo que tomó para que mi tía vendiera su casa y pagara lo que debía. En ese momento solicité transferirme a la universidad estatal y me aceptaron. Con prácticamente los $120.000, debido a que mis padres no quisieron tomar su parte del abogado y mis ahorros, logré finalmente encaminar mi sueño. Me transferí ese otoño y las cosas empezaron a mejorar. Hice amigos, mantuve mis calificaciones altas y encontré un trabajo de medio tiempo. No lo necesitaba, pero el esfuerzo me había traído hasta aquí y no iba a relajarme ahora. Luego mi mamá mencionó que el esposo de mi tía la había dejado. Aparentemente, el cactus seco tenía algunos movimientos escondidos y la había estado engañando por más de un año. También vació sus cuentas bancarias conjuntas antes de solicitar la separación. Mi tía estaba teniendo dificultades financieras. Entre mi demanda y esto, ella lo estaba pasando bastante mal. No voy a mentir, la demanda estuvo bien, pero esto era la verdadera justicia. Unos meses después, mi mamá dijo que mi tía había estado preguntando por mí. No lo había hecho directamente con mi mamá, pero había llegado a sus oídos. Quería hablar. Con mis padres nos reímos de que ella quería hablar, cuando no fue lo que quiso cuando le pedimos que devolviera el dinero del fondo. Ninguno de los tres tenía intenciones de hablar con ella. Terminé mi tercer año con fuerza y conseguí una pasantía pagada para el verano. Finalmente, las cosas se estaban acomodando. Entonces apareció en mi apartamento. Abrí la puerta una tarde y ahí estaba. Intenté cerrar la puerta, pero puso el pie y empezó a suplicar hablar. Se veía como la mierda, sin maquillaje y a punto de comenzar a llorar. Le dije que estaba a punto de llamar a la seguridad del campus y era mejor que se fuera. No lo hizo, así que llamé. Mientras llegaban, se lanzó a toda esta historia sobre cómo su exesposo la dejó con una deuda enorme. Había usado múltiples tarjetas y no tenía forma de pagarlas. Le había quedado poco dinero cuando se fue. Ahora alquilaba un lugar pequeño que se llevaba la mayoría de su salario junto con las deudas. Su hijo mayor había desarrollado una condición médica seria que requería tratamiento costoso. Su seguro no cubría la mayor parte. Necesitaba $30.000 para una cirugía que no podía esperar. Entonces me pidió el dinero. Me quedé mirándola. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer me robó $85.000 y los usó para renovar su casa e instalar una piscina. Y ahora estaba parada en mi puerta pidiéndome $30.000 porque estaba en un mal momento. Tampoco le creía, si soy sincero. Estaba segura de que tenía ese dinero, porque en sus palabras yo había sido recompensado injustamente. Al parecer,
Ella esperaba que el juez solo le ordenara devolver $50.000, ya que el resto de los $85.000 era por sus servicios de administración. Los intereses, pagos de abogado y compensación eran un robo para ella. Los $120.000 fueron muy duros para mi tía, que creía que el resto que le hicieron pagar fue parte de la injusticia del sistema. Obviamente, usó la enfermedad de su hijo como herramienta para dar lástima. Me decía, ¿te acuerdas de él cuando lo cuidabas? Está muy mal y necesita tu ayuda. Él siempre pregunta por ti, porque extraña ese verano que pasaron todos juntos jugando. Tuve que explicarle que la injusticia del sistema es que ella tuviera poder sobre tanto dinero, que el juez y mi abogado se encargaron de poner las cosas en su lugar. Tuve que preguntar por su esposo, porque tenía demasiada curiosidad por cómo ese hombre logró engañarla. Al parecer, lleva tiempo haciéndolo, usando la piscina con su amante cuando ella no estaba en la casa. Lo descubrió tiempo después, porque se fue a vivir con ella cuando vendieron la casa. Allí fue cuando finalmente lo supo. Estaba por reírme de que la engañaron en la misma piscina que ella construyó con el dinero que me robó, pero comenzó a llorar. Allí fue cuando se puso seria con la salud de su hijo. Dijo que estaba en juego, que era vida o muerte. Le respondí que eso era terrible, y genuinamente esperé que su hijo estuviera bien, pero que no podía hacer nada por ella. No sabía si era cierto o no, pero no le deseo el mal a sus hijos porque son buenas personitas. Lamentablemente, no son los únicos niños criados por narcisistas en el mundo. Lo que sí le mencioné es que debió haber pensado en el futuro de su hijo, antes de decidir destruir el mío por una disputa de cuidado de niños. Si no hubiera tomado mi dinero, no hubiera terminado con una deuda mayor y ahora tendría una familia que la apoye. Me llamó desalmado mientras llegaban los de seguridad y la escoltaban fuera. Luego cerré la puerta. Aparentemente, les dijo a todos los familiares extendidos que me negué a ayudar a un niño enfermo, y que era la persona más maligna del planeta porque estaba usando la enfermedad de él para vengarme. El problema es que algunos parientes, no todos, no la toleraban y tenían dudas de la enfermedad de su hijo. Aún así, decidí hacer una publicación y dejar que la gente piense lo que quiera. Publiqué una sola actualización de estado exponiendo exactamente lo que pasó. Expliqué cómo robó mi fondo universitario porque no quise cuidar niños gratis. Cómo usó el dinero en renovaciones de la casa y cómo nunca una sola vez se disculpó. No mencioné la situación médica de su hijo específicamente porque ese no era el punto. El punto era su sentido de derecho. Algunas personas lo entendieron, otras no. Ya no me importaba. Bloqueé el número de mi tía y los números de cualquiera que siguiera acosándome por eso. El drama familiar eventualmente se apagó. Supe por mi mamá que la emergencia médica de su hijo era toda una farsa y que un familiar la desenmascaró. Me alegré por eso. Ya que lo último que quería era que sus hijos sufrieran por culpa de su madre. Esa sería mi historia con un familiar narcisista y un final relativamente feliz. No puedo hablar de felicidad completa cuando esos niños aún tienen a dos padres que ustedes ya conocen. Pero al menos mi historia con mi tía ha terminado y espero que ellos puedan tener un destino similar al mío, lejos de ella. Edición 1. No sé por qué mi abuelo dejó encargado el fondo a esta persona. Ustedes piensan que fue la hija dorada, pero lo veo difícil cuando me dejó un fondo a mí. Si lo fuera, directamente le hubiera dado todo el dinero a ella. De hecho, no hay fondo para mis primos, pero solo porque mi abuelo murió cuando apenas había nacido el más grande. Por eso mi plan era ayudarlos cuando tuvieran que ir a la universidad, compartiendo mi dinero con ellos. Edición 2. El fondo estaba establecido para que yo pudiera recibirlo en caso de que fuera a la universidad, mi tía no podía dividirlo con sus hijos también. Por eso pudimos ganar la demanda contra ella. Esa también es la razón por la que me gustaría hacer algo por mis primos, ya que fue injusto que mi abuelo muriera antes de poder establecer uno para ellos. No creo que todo el dinero que obtuve en la demanda se gaste, y además estoy trabajando. Así que una vez termine de estudiar, eso irá a un fondo para ellos gestionado por mi tía. Es broma, no pondría a mi tía a gestionar ni siquiera un puesto de venta de limonada. Actualización 1. Unos meses atrás conté la historia de cómo mi tía me robó mi fondo, la demandé y luego apareció en mi apartamento suplicando dinero. Las cosas se calmaron después de que bloqueé a cualquiera que la defendiera, que en realidad no eran muchos, y tras publicar lo que realmente sucedió. También otro familiar descubrió que la enfermedad era falsa, e hizo sus propias publicaciones al respecto. Por eso el foco del drama giró a otro sitio y eso me dejó bastante en paz. Mis primos estaban sanos, o al menos sin un gran problema médico, y mi tía estaba ocupada apagando otro problema por su falsa historia médica. Mi tío, su ex esposo, se puso en contacto conmigo. Nunca fuimos cercanos. Él siempre simplemente estaba ahí durante las reuniones familiares, como un cactus seco. Realmente no es un chiste, nunca decía, comía o bebía mucho. Durante toda la explosión por el cuidado de niños, solo se sentó en el sofá y no defendió a nadie. Ni siquiera estaba viendo la tele o algo así. Honestamente, era todo un enigma como persona. Me envió un mensaje preguntando si me reuniría con él, que quiere decirme cosas que seguro me interesarán y que no tenía malas intenciones.
Estaba sospechando muchísimo. No podía estar trabajando con mi tía, pero ellos dos me dan muchas sospechas. Mi madre, que es la que se entera de todo lo que sucede en la familia, aunque mucho menos sobre su hermana en el último tiempo, debido a lo que les contaré, me dijo que creía que no sería mala idea. Escuchaba poco de mi tía, pero sabía algunos detalles y pensaba que su exesposo los iba a confirmar. Además, pensaba que, si eran ciertos, seguro que me interesarían. Con eso que me dijo mi mamá, estaba completamente intrigado. Arreglamos hacerlo en un café del campus, donde había seguridad. No es que le tuviera miedo a un cactus seco, pero este hombre estaba lleno de sorpresas. No les hablaré de todo lo que sucedió hasta que llegamos al punto, porque no es importante. Pero cuando comenzamos a hablar de lo importante, se disculpó por no haberme defendido cuando todo pasó. Dijo que fue un cobarde y que ella dirigía el hogar, lo cual supongo era su excusa por ser un inútil. Luego me dijo algo que no esperaba. O bueno, tal vez sí, porque mi tía es una mentirosa. Dijo que no la dejó solo por una aventura, la dejó porque perder la demanda fue la gota que derramó el vaso para él. Le hizo abrir los ojos sobre la clase de mujer con la que estaba casado. Un poco tarde, pero no lo mencioné y seguí escuchando. La aventura, entre comillas, vino después de que él ya se había separado. Nunca usaron su piscina para engañarla, y técnicamente nunca la engañó. Es verdad que consiguió otra mujer rápidamente tras separarse, pero la historia de mi tía es muy diferente. Ahora viene la parte interesante, que no sabíamos, porque mi tío no podía declarar en contra de su esposa. Pero ahora no le importaba más que yo supiera o no. Ellos hablaron de mi fondo cuando todo eso sucedía. Donde lo justificó diciendo que yo le había faltado el respeto y no merecía el dinero. Esto no sé si será cierto o no, pero le dijo que tenía que arreglarlo y pagarme. Ella se negó. Ahí fue cuando su matrimonio realmente empezó a desmoronarse. A partir de allí, solo estuvieron infelices por años. Desde que descubrió que había robado a su propio sobrino fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Nunca le robó tampoco, lo cual hubiera sido malo en el divorcio, pero sí es cierto que mi tía tiene muchas deudas de tarjetas de crédito, especialmente luego de mi demanda. No puedo comprobarlo, pero puedo creerlo. Comenzó a salir con otra mujer luego de haber estado separado de ella como 3 meses. Aunque para él su matrimonio ya estaba en la ruina desde hacía mucho tiempo antes. De nuevo, no juzgo, solo oigo. La parte que sí me molestó porque esta mujer no tiene límites es la siguiente. Mis conocimientos llegaban hasta la parte donde ella usó el dinero para la remodelación, y con el resto creó un fondo universitario para los hijos. Eso no fue lo que sucedió, el dinero restante fue para algún esquema de inversión multinivel cripto. De esos que prometen pagarte, pero en realidad te dan el dinero de otros inversores. Lo perdió todo en 6 meses. La remodelación costó algo de $55.000, perdió unos $25.000 en la estafa y el restante lo gastó en cosas para ella. Es decir que lo único bueno que había hecho, supuestamente, con el dinero, era mentira. No sé por qué no me sorprende. Él tenía documentación, estados de cuenta bancarios, recibos, registros de los gastos de su inversión que nunca generó un centavo. Había guardado copias cuando se fue porque sabía que ella intentaría joderlo en el divorcio. Ahora no solo la está divorciando, sino que está exigiendo la custodia mayoritaria, si no completa, de sus hijos. Esta mujer no tiene límite alguno, y no creo que le importen realmente sus hijos. Los ha usado de todas las formas posibles. Incluida la falsa enfermedad. Su esposo también ha descubierto esto ahora, luego de que otro familiar lo hiciera público, y es parte de su pedido para exigir la custodia mayoritaria. Tal vez sea completa, pero prefiere mantener sus expectativas bajas en caso de que la corte no se la entregue. O peor, que le entreguen la custodia compartida. Ahora se está divorciando y creo que todo está llegando a un verdadero final feliz. No sé si este hombre sea de confianza, pero mi tía ha hecho tantas cosas que un cactus seco parece mejor padre para ellos que su verdadera madre. Nunca creí que escribiría algo como eso, pero es justamente lo que mi tía provoca con tanta mentira, engaños y traiciones. Actualización 2. Para mí, el final de mi historia era la actualización anterior, pero este sería como la escena postcréditos de Los Vengadores. Solo que no hay gente con mallas, o al menos espero que mi tía no lo esté en este momento. Acabo de comer y no quiero pensar en eso ahora mismo. El divorcio se completó hace ya un tiempo, pero no fue tan positivo. El padre de mis primos obtuvo la custodia mayoritaria, pero ellos aún tienen que ir con su madre los fines de semana alternos. No es mucho, pero con esa mujer es demasiado. Algo nuevo para la lista de cosas malas que ha hecho mi tía, y que se suma a una larga lista de cosas, es que ella sí fue infiel durante el matrimonio. El shock que tengo por haberme enterado de esta noticia es nulo. Son de las cosas que uno podría esperar de esta mujer. Ella exigía una pensión conyugal, pero la infidelidad lo dejó fuera de la mesa. Durante el juicio quiso argumentar que él también lo era, pero, a diferencia de él, no había pruebas. La gente me dice en los comentarios que defiendo a su exesposo, pero nada más lejos de la realidad.
No lo defiendo, solo escribo sobre lo que sé. Sé que mi tía me robó el fondo, usó una falsa enfermedad del hijo y mintió descaradamente en muchas cosas. Si su exesposo fue infiel, no lo puedo saber, pero no es como si mi tía no se lo mereciera. Tampoco creo que ser un mal esposo te transforme también en un mal padre. Lo de ser un cactus sin vida quizás sí, porque necesitas más reacción para ocuparte de 3 niños, pero sus hijos nunca tuvieron quejas sobre él. Para ser honesto, sí tuvieron de su madre cuando los cuidaba. Ya he terminado la universidad, por eso he creado un fondo con el dinero que sobró de mi demanda. Solo he tocado cerca de $50.000 del dinero, y el resto irá a un fondo de estudio para mis primos. Que solo podrá ser accedido por ellos a los 18 años y para pagar un estudio universitario. Así lo hubiera querido mi abuelo, que siempre hablaba de lo importante que era estudiar. Estará gestionado por mí, y planeo hacer ingresos con los años para que todos puedan tener las mismas oportunidades que yo. No creo que pueda ahorrar suficiente para que todos reciban $50.000, pero cuento con que los hermanos más grandes ayudarán a los menores. También su padre contribuye a este fondo, haciendo depósitos mensuales. Creo que estarán cubiertos mientras su madre no toque este dinero. Que me aseguraré de que vaya a la universidad y no pase por las manos de ella. Por último, y para terminar mi historia y darla por concluida, mi tía intentó un acercamiento con mi madre. No porque le caiga bien tras la demanda, sino porque sabe que caerle bien a mi madre hará que el resto de la familia la perdone. Fue un día a la casa de mis padres con una canasta de cosas para comer, para hacer las paces, y mi mamá le dijo que se regresara con la canasta por donde vino.